Muy bien, vamos a saludar ahora a nuestro compañero Cristian Minich, que está allí donde se está presentando el libro de Gabriela Cerruti, El pibe. Axel, ¿está ahí? ¿Te puedo pedir si me repetís otra vez? ¿Qué tal, Kicillof? ¿Me escuchás, Julia Mengolini? No, si me repetís eso, vamos a hacer... ¿No escuchás? A ver, ministro. Julia, Pablo, el ministro Axel Kicillof. Acá estoy, sí, ahí escucho, muchas gracias. ¿Qué tal, ministro? Sí. Por estos días estuvimos viendo un video que reveló ayer Roberto Navarro con 3 economistas, Espert, Broda y Melconian, donde parece ser que revelaban cuál sería el verdadero programa económico de Macri. No sé si lo pudo ver. No, la verdad es que leí mucho, ayer no lo pude ver porque estaba en otra cosa, pero sí estuve leyendo algunas de las declaraciones. Ahora cuando termine el día voy a poder verlo porque evidentemente si es así como dicen y en esas circunstancias, lo primero que diría es que no hay ninguna sorpresa. Yo no quiero calificar a las personas porque me parece que el punto es que han tenido siempre coherencia algunos economistas, que son economistas bastante orgánicos de lo que sería la economía de los 90, y como siguen pensando lo mismo que siempre, no me llama la atención que no estén ni de acuerdo con la recuperación de YPF, ni de aerolíneas, ni la asignación universal por hijo, ni por supuesto las jubilaciones, ni la asignación por embarazo, ni el procrear, ni el progresar, ni el hora 12, todos planes que yo creo que paulatinamente los candidatos, aún del espacio del PRO, van diciendo que los sostendrían, que los mantendrían si llegan a ser electos, porque son programas que a la gente la ha beneficiado. Entonces es muy difícil decir lo contrario, pero cuando uno piensa quiénes son los que asesoran a determinadas expresiones políticas, no tiene sorpresa porque ellos no han cambiado. En todo caso, el que ha cambiado es a quien asesoran y la explicación la tendrán que dar todos ellos, si siguen juntos, si se separan, si ahora... No sé, yo me sorprendí el otro día, pues me preguntó un periodista que Pinedo dijo que Mauricio Macri negociaría ante los fondos buitres. La verdad que yo no vi la declaración, de igual manera que lo viene haciendo este gobierno, y venían de decir que ellos le pagarían con los ojos cerrados a Griesa cualquier cosa que Griesa diga, un poco por una especie de temor reverencial a cualquier juez, aunque sea un juez municipal, porque, no sé, porque será de determinada nacionalidad o porque ellos piensan que es así, pero la verdad que todas las opiniones jurídicas, financieras, son que esas decisiones son disparatadas, ¿Ministro? Que son un desastre para las finanzas internacionales. Así que a mí no me sorprende, los sorprendidos deberían ser ellos, de que ahora la fuerza política de la que integran está diciendo cosas que están completamente en contra de lo que han pensado siempre, de lo que han votado, de lo que han acompañado en los 90 y de lo que se han opuesto durante estos 12 años. Ministro, en los últimos días se ha escrito mucho sobre el aumento del gasto público, del déficit. Nos gustaría conocer su reflexión al respecto. Sí, no, pero es lo mismo de siempre. Yo creo que ahora se han publicado cifras muy significativas del andar y la evolución de la economía, por ejemplo, brasileña, por ejemplo, la China, porque son los 2 principales socios comerciales argentinos. Obviamente, si uno tiene un socio comercial es que le vende o le compra. Sobre todo cuando le vende, si su socio está en dificultades económicas, se va a dar cuenta de que sus ventas van a caer. Doy el caso de los autos. Nosotros prácticamente el 60% de los autos argentinos, lo vengo diciendo todas y cada una de las veces, que dicen hay una crisis industrial argentina y de la demanda en la Argentina porque cae la producción o la venta de autos. Yo lo que digo es el 60% de los autos que producimos en el país va a parar a Brasil. Como no estaba reconociendo buena parte de la prensa las dificultades económicas y de venta de autos que hay en Brasil, decían es culpa de Argentina, del gobierno. Yo creo que todas esas mentiras se van cayendo una tras otra. Hoy devaluó ¿Qué también instrumentos Brasil. tenemos? Hoy devaluó Sí, por eso, ¿qué instrumentos tiene la Argentina? Bueno, los instrumentos son los de la política económica. Cuando hay problemas con los mercados externos, lo que uno puede hacer es incentivar y fomentar el mercado interno. Entonces nosotros tenemos una batería de políticas que se llaman técnicamente contracíclicas, que quieren decir que si el ciclo internacional viene para abajo o no le conviene
también porque el sector privado, a veces embuido de ese clima de negocios que no es muy favorable, retrae las inversiones, retrae los gastos y su actividad. Entonces es el Estado el único que puede aparecer sosteniendo y generando un clima de negocios favorable. Y eso es lo que pasó en la Argentina, ahora, porque ministro, hoy vemos ya que está viendo, y perdón un segundo, no puesto por nosotros, sino por incluso los analistas de la oposición o que no son para nada afines al gobierno. El otro día leía el estudio Ferreira, no quiero decir si es afín o no al gobierno, pero que todos ven una recuperación industrial, productiva, de consumo y de inversión para lo que es el final del año. Y eso no es obra de gracia del Espíritu Santo, eso son políticas económicas activas, las puedo enumerar, se llaman ahora 12, se llama inclusión jubilatoria, se llama asignación universal por hijo, se llama precios cuidados, todos planes que han pero vilipendiado tremendamente. Y ahora vienen con el gasto público y la emisión. Hasta hace poco decían que el gasto público y la emisión monetaria eran un desparramo que iba a generar mucha inflación. Ahora ellos mismos están diciendo que hay una desaceleración inflacionaria. O sea que yo creo que si lo tuviéramos que expresar es una especie de zigzag permanente y contramano con sus propios argumentos de estos economistas. Así que hay una fuerte bancarrota que ahora viene agravada por el hecho de que el representante político de ellos, si es que son todavía asesores del PRO, a veces capaz se fueron, ¿no? Cuando Mauricio Macri cambió de idea, o cambió de discurso, pero si siguen siendo, lo que tienen como gran problema es que ahora no tienen una expresión política que quiera por lo menos de cara a la gente decir yo voy a venir a implementar estos programas. Me decían recién en la presentación que uno de ellos dijo que iban a dar de baja los jubilados que no pudieron hacer sus aportes. Los jubilados que no pudieron hacer sus aportes son culpa de ellos, porque eran parte de los gobiernos que fomentaron todas las políticas que llevaron a la desindustrialización, al desempleo. Entonces no podían hacer los aportes no porque no querían ni evadían impuestos. Acá lo que evaden impuestos es lo que fugaron al HSBC en Suiza, ahí evaden impuestos. Cuando un trabajador tiene un trabajo que no está regularizado y no puede hacer los aportes, o peor, está desempleado, después es el Estado que tiene que venir en su rescate. Pues si no vamos a tener, como tuvimos en otras épocas, millones y millones de jubilados, de gente en edad de jubilarse, que está desamparada. Entonces, bueno, si los quieren recortar, no hay ningún problema. Mi opinión es que tienen que presentarse de cara a los jubilados y decirles yo si gano le recorto la jubilación. Ahora, si encontramos que dicen lo contrario, y estamos en un lío. Estamos en un lío. Ministro, lo saco un poco de la economía. Ahora usted no solamente es ministro de Economía, también candidato a diputado nacional. Quería saber si pudo ver los spots que causaron alguna polémica de Macri. Perdón, me desconcentré, ¿me repetís? Sí, claro. Perdón, no sé dónde se... Le decía, lo saco un poco de la economía, ahora usted también es candidato, bueno, siempre fue militante, pero también ahora es candidato a diputado nacional. Quería saber cómo está viendo la campaña y sobre todo los spots que abrieron una polémica que se conocieron sobre todo masivamente ayer a partir de una nota de Horacio Berbisky, con quien usted acaba de compartir panel, si bien tengo entendido ahí en la presentación del libro El pibe de Gabriela Cerruti. Sí, efectivamente. Los spots de Macri, el spot donde se sienta a una niña de 10 años en la nota falda. de Horacio, sí, la del domingo la leí. No, bueno, yo la verdad es que hay elementos que son bastante llamativos. Yo lo que creo principalmente, más allá de un spot, una polémica circunstancial, creo que lo que nosotros venimos a ofrecer como candidatos, parte de un espacio con la fórmula presidencial acompañando a Scioli y Zanini acá como diputados en Capital Federal, es seguir con una batería de políticas y de derechos y de inclusión, distribución del ingreso y de crecimiento y de industrialización que hasta ahora parecían patrimonio del Frente para la Victoria. Pero ahora ese espacio político que tiene spots que algunos han cuestionado fuerte, pero yo lo que veo es que le falta un poco de contenido, ¿no? Que entre un candidato a la casa de una persona humilde y le diga, nunca pensé que usted iba a venir a mi casa. Bueno, son cosas que yo no sé qué le aportan al electorado en términos de qué va a hacer cuando gane las elecciones, si es que la puede ganar. Me parece que eso es lo que tenemos que ver, porque si se va a pasar haciendo esas recorridas que parecen hechas para filmar el spot, más que otra cosa, pero no me quiero concentrar en el spot. Ministro... Quiero concentrarme con el vacío político, vacío político que viene incrementado por las contradicciones. Los que votaron en contra, acompañaron la privatización de YPF, votaron en contra de la recuperación de YPF, ahora dicen
que prefieren una YPF con participación del Estado. Ya van 2 contradicciones, vamos a la tercera. Entonces, la verdad es que esos cambios sí, yo creo que desorientan mucho a la gente, les hacen desconfiar de la política, o de algunos políticos más precisamente, cuando nosotros lo que venimos a mostrar es un camino de coherencia, en todo caso proyectar hacia el futuro la continuidad. Con cambio, yo la llamaría, me parece un dilema raro, porque si algo ha cambiado en nuestro propio gobierno, cada vez que presentamos una nueva medida, dice, ¿cómo ahora la presentan? Porque vamos cambiando en la medida que va avanzando la Argentina, de aquello que fue 2001 y esa enorme crisis, a una situación completamente distinta que tenemos hoy, pero mucho mejor que podemos tener mañana. Por eso estamos trabajando y proponiéndonos para ser votados. La última por mi parte, ministro, ¿le preocupa la devaluación del real en Brasil? Hoy alcanzó un pico máximo la devaluación otra vez la cotización del dólar en Brasil. ¿Le preocupa, ministro, eso? Mira, hoy estuve justamente trabajando a la mañana con mi equipo, informes sobre las perspectivas y la situación de la economía brasileña y de la economía china en particular, que han sido noticia de lo que yo vengo hablando con poco éxito, porque la verdad es que los economistas de la oposición siempre dicen que si hablo de los problemas de otros países es porque quiero negar los problemas propios, pero a nadie se le escapa si quiere mirar la cosa con menos intencionalidad política, que Argentina está en un cuadro internacional que se empieza a desarrollar con la crisis de 2008. Por supuesto que lo vemos por un lado, no diría con preocupación, lo miramos con cuidado para ver cuál es la evolución. El real, para hablar en concreto, es una moneda que ha tenido muchos altibajos últimamente en su cotización, es decir, que se ha devaluado, después se ha apreciado. Esto parece un poco parte de la política económica y de movimientos de mercado. Ha habido fuga de capitales en Brasil fuerte, pero no ha tenido caída de reservas, es decir, que es una economía que está transitando una etapa, como es de público conocimiento, de algunos cambios. Lo estamos viendo con prudencia, porque la vez pasada que también hubo una devaluación del real fuerte, yo digo, el real llevaba devaluado 35%. Quiero decir para esos que en 2014 decían, lo que pasó con la moneda argentina, que era el 20%. 35%. El rublo lleva, el euro lleva otro 35 más o menos. El rublo 60 y pico %. Es decir que está habiendo movimiento de monedas, pero lo que predomina es la volatilidad y las fluctuaciones, es decir, la incertidumbre. Tampoco uno desde la política económica en Argentina, que está rindiendo frutos, va a decir, bueno, estornudan en Brasil y yo me resfrío, no es así. Hay que ser más responsables con esto, hay que ver la evolución. Nosotros tenemos una coordinación macroeconómica a nivel Mercosur, mucha conexión con los funcionarios que están en responsabilidad y bueno, estuvimos hace poquito con la presidenta Dilma compartiendo una reunión pequeña de gabinetes, es decir que estamos en conexión y tal vez sabemos más de lo que podemos decir, porque la idea es la coordinación económica en el marco del Mercosur y de América Latina. Lo que pasa en China, bueno, también tiene sus características, lo estamos observando con cuidado, pero siempre pensando que nuestro objetivo es defender el trabajo de los argentinos, los ingresos de los argentinos, la rentabilidad de las empresas argentinas, y entonces tenemos una política que es permanente. Cuando al mundo le va mal, tenemos que confiar en lo nuestro, fomentar la demanda agregada interna, generar ese círculo virtuoso de crecimiento de la demanda interna. Entonces, por un lado, cuando hablaban de bajar las jubilaciones, que es una medida permanente, porque lo han hecho, no es que es la primera vez que se le ocurre. Vinieron y bajaron 13% todas las jubilaciones. Ahora también quieren echar jubilados. Bueno, yo no sé cómo lo van a hacer, pero son medidas de ajuste, y el ajuste, la austeridad de esas medidas, lo que han demostrado es que lo que hacen es achicar las economías. Ellos lo venden como, bueno, ahí se va a sanear, se va a purgar, bueno, todo lo que dicen, pero la verdad es que no funciona, porque si nosotros echamos jubilados y excluimos gente, como se ha hecho en la Argentina durante tantos años, después me pregunto quién le va a comprar a los empresarios argentinos. Entonces, no es solo perjudicar al que pierde ese derecho, sino que después, indirectamente, tal vez incluso gente que ideológicamente dice, ¿cómo se va a ver jubilado? ¿Cómo va a...? Yo lo he escuchado, y no se da cuenta que al ser empresarios, sus ventas tienen que ver justamente con que esos jubilados, quienes cobran la UH, vuelcan esos recursos al mercado interno, entonces se genera demanda y se genera crecimiento. La inclusión social, y tienen que entenderlo aún los economistas más retrógrados en términos de esas políticas económicas que vivimos durante años y años desde la dictadura militar en la Argentina, la inclusión social no solo incluye
a los que estaban afuera, sino que genera también poder de compra para que los comerciantes, los empresarios puedan volcar su producción, puedan invertir y puedan tener asegurado, fuera de los avatares del mercado internacional, una demanda interna que le da posibilidades de seguir creciendo. Entonces yo creo que es una inclusión para todos. Lo decía el otro día la presidenta, no solo para el jubilado que cobra la jubilación, sino para el comerciante que recibe esa jubilación en modo de gasto, para el productor y el empresario que hace esos artículos que se venden, y siempre hay que tener en cuenta que esos sectores, los más vulnerables, los que menores ingresos tienen, no están en la cosa de cómo ahorran $100 en bonos, acciones, o si ponen la plata en la bolsa. Pues afortunadamente no tenemos que ver si los jubilados perdieron con la bolsa china, ¿no? No es así. Ellos lo que hacen es, por supuesto, gastar sus recursos para tener su dignidad, pero al mismo tiempo generar una acción secundaria que lo llamamos multiplicador, que permite que otro tenga un empleo y pueda producir para abastecerlo. Y al tener un empleo, ese a su vez también tiene un ingreso que lo gasta, y esto es lo que parece una especie de multiplicación de los panes y de los peces, pero es una teoría económica que realmente funciona y ha funcionado 12 años, y eso obviamente que miramos con atención el mundo, pero sabemos que tenemos instrumentos y quiero transmitir, porque ahora usan eso de afuera para decir, entonces se nos va a venir. Cuando la presidenta decía que el mundo se nos cae encima, decía, no, ¿cómo va a hablar del mundo si los problemas son internos? Ahora que es público y notorio, que eso que decíamos era verdad, dicen, ven, ahora los argentinos tengan miedo porque les va a ir mal. Ni ahí tenían razón, ni ahora la tienen. Cambian de idea para generar determinado clima económico, miedo, y que la gente vaya a votar, porque estamos a 15 días de la elección, con miedo. El miedo no es buen consejero de un voto, ¿no? Entonces yo creo que los argentinos ya hemos pasado por esto, y estamos tan maduros como para decir que si hasta la oposición del gobierno festeja los planes del gobierno, y bueno, habrá alguna política económica que le ha servido a los 40 millones de argentinos. Gracias, ministro. Lo aplauden entonces ahí al ministro Axel Kicillof.